Bienvenidos a todos, tengan todos muy buenas noches, sean muy bienvenidos a esta preciosa noche que el Señor nos ha permitido reunirnos aún por estos medios virtuales como tenemos ya un tiempo haciéndolo. La razón para eso es porque, para empezar es muy complicado a veces el tráfico en el día de semana, entonces por esa razón tenemos este espacio abierto para que podamos conectarnos cada quien desde donde estén en su casa y también que puedan ver en diferido tal vez algunos días después del día jueves. La idea para eso, queridos hermanos, es que tengamos el material escrito también, ¿verdad? Porque pues la idea es que participen, ustedes tengan ahí sus notas, sus cuadernos y vayan tomando notas, así como también la grabación, para que en tiempos futuros, si ustedes desean y quieren volver a ver la lección, la encuentren en el canal. Recuerden también que los días martes tenemos nuestro estudio en casa de la familia Chavarría, días martes. Ok, y entonces tienen las dos opciones si van al estudio de martes y también reciben el día jueves. La idea pues sería que pudieran aprovechar el tiempo lo más que se pueda en estar en los dos lugares y aprender la palabra de Dios. Esta noche tengo yo el privilegio de compartir la palabra. Vamos a continuar con el Salmo 150. Vamos a hacer una pequeña pausa con la pastora. Hemos platicado y hemos decidido que dé esta lección hoy yo y Dios mediante la próxima semana, porque hay algunos temas o algunos términos aquí que tienen algo que ver, o creo yo que podría ayudar un poco también ver una perspectiva musical. Entonces, como ustedes saben, su servidor es músico y entonces tal vez puedo ayudar un poco yo también con respecto a esto, dando algunas definiciones y poder entender un poco mejor tal vez algún principio espiritual en esto. Luego de eso, Dios mediante, la pastora continuará con los demás temas que faltan respecto a este precioso Salmo 150. ¿De acuerdo? Entonces, sin más ni más, oremos y estudiamos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos hoy, Señor, por tu fidelidad, por tu amor. Gracias, Señor, por nunca dejarnos, porque tú eres fiel en todo tiempo, en todo momento, Señor. Nada falta en nuestra casa, nada falta en nuestra vida por tu fidelidad, Señor. Nos provees tanto lo natural como lo espiritual, lo emocional, Señor, tú lo llenas todo. Señor, si te ponemos a ti en el primer lugar, tú eres capaz de satisfacer todas nuestras necesidades. Tú eres suficiente. Señor, te doy gracias hoy por eso y gracias porque en tu palabra encontramos la fortaleza necesaria para seguir adelante, Señor. Señor, tú conoces las batallas, las luchas que cada uno de mis hermanos puede estar librando a lo largo de estos días, en esta semana. Te suplico, Dios, en el nombre de Jesús, que tú seas propicio a sus necesidades, que tú les ayudes, Señor, y me ayudes a mí esta noche, Señor, en el nombre de Jesús, a estudiar tu palabra, a entender, Señor, a encontrar en ella, Señor, el descanso, el reposo para nuestras almas, la guianza que necesitamos cada uno, Señor, para poder seguir adelante. En el nombre de Jesús, háblanos. Pongo en tus manos mi vida, Señor, la vida de mis hermanos. Pongo en tus manos nuestros pensamientos, nuestras ideas, que todo sea conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, comencemos. Por favor, en sus Biblias, vámonos al Salmo 150. Salmo 150 en sus Biblias. Vamos a continuar con la ayuda de Dios en este pequeño paréntesis, como les digo, en el que yo tendré esta pequeña participación en este tema específicamente y luego continuaremos con la pastora. ¿Lo tienen? Bueno, vamos a ver. Salmo 150 comienza: aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Yah. Aleluya. Y así termina el pasaje, queridos hermanos, y vamos a recordar un poco de lo que hemos estado aprendiendo desde hace, creo que más de un año con la pastora, si no estoy mal, respecto al Salmo 150, ¿verdad? Y hay unas cosas preciosas porque, bueno, hemos aprendido hasta ahora lo siguiente, miren, lo vamos a enumerar acá para que ustedes lo tengan presente y puedan ir haciendo sus notas también y para que vean desde dónde vamos partiendo, ¿verdad? El Salmo 150 hemos aprendido que menciona 10 instrumentos.
Y hemos aprendido con la pastora que estos instrumentos no solamente son instrumentos naturales, es decir, que sí se puede alabar a Dios con estos instrumentos en lo natural, en lo físico, hablando propiamente con nuestras manos, con nuestro cuerpo, ¿verdad? Sino que también son instrumentos espirituales que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, y que deben dar gloria a Dios. Entonces, la idea de lo que ha pasado ahorita que estamos aprendiendo es en realidad entender o comprender mejor cuáles o dónde encontramos esos instrumentos espirituales dentro de nosotros. Porque la idea es poder entender cómo nosotros podemos desarrollar o cómo se pueden formar estos instrumentos dentro de nosotros. Entonces, les recuerdo, aprendíamos con la pastora a alabar al Señor con bocina. ¿Se acuerdan? Y esto nos habla de una trompeta. Y ella nos enseñaba acerca de que esta trompeta tiene que ver con nuestra voz, porque nuestra voz es este shofar que Dios nos ha dado para bendecir al Señor, para alabar su nombre, para exaltar su nombre, para levantar su nombre, para proclamar su grandeza. ¿Ok? Entonces, la bocina es el primer instrumento que estudiamos. El segundo instrumento que estudiamos es el salterio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Estábamos hablando del salterio, hablamos sobre el arpa, y pues aquí la pastora se detuvo bastante tiempo para explicarnos qué era el arpa. El arpa básicamente es este corazón que Dios nos ha dado, que suena ya sea conforme a su palabra, conforme a su voluntad, o ya sea de una manera que no agrada al Señor. Y esta arpa, no sé si ustedes se recuerdan, lo voy a poner de aquí de esta manera. Esta arpa tenía cuerdas. ¿Se recuerdan? Esta arpa tenía cuerdas. Y estas cuerdas sonaban al compás de la palabra, o de alguna u otra manera pues venía y sonaba de una forma diferente. Pero la idea de estas cuerdas es que son hilos, digámoslo así, o formas en las que nuestro corazón manifiesta ciertas naturalezas. ¿Se recuerdan, verdad? Entonces, estas cuerdas suenan o no suenan, o pueden sonar o no sonar conforme a la voluntad de Dios, dependiendo de cómo nosotros nos conducimos, ¿verdad? Entonces, quiero recordarles por lo menos alguna. A ver, veamos. Por ejemplo, teníamos las cuerdas que tienen que ver con el nombre del Señor, ¿se recuerdan? A ver, voy a borrar esto aquí. Estaba la cuerda de grande en verdad, por ejemplo, ¿verdad? Estaba la cuerda de tardo para la ira. Un ejemplo, solo estoy recordando algunas que vimos, ¿verdad? Y específicamente cada uno de los 12 nombres gubernamentales tiene que ver con una cuerda. Así es como nosotros alabamos al Señor con esta arpa espiritual, cuando su naturaleza, cuando su carácter, cuando su nombre es formado en nosotros. Ok, entonces si se dan cuenta, hemos tenido bastantes lecciones, ustedes las pueden encontrar ahí en el canal, ¿verdad? Y todo lo demás, no menciono mucho eso porque pues ahí está todo grabado, gracias a Dios. Entonces, el instrumento número 4 que estudiamos, bocina, salterio, arpa, aprendimos sobre el pandero. ¿Se acuerdan? Recibimos una lección preciosa un domingo que predicó la pastora acerca de cómo el pandero es un golpe o es un taladro, ¿verdad? Algo que perfora cuando se golpea, y es una forma, una figura de la palabra golpeando nuestro corazón, golpeando nuestra mente, nuestra naturaleza. Ok, entonces ese es el pandero. Igual, ahí está grabada la lección. Si ustedes quieren echar mano de ella, yo les invito a que se den un paseo ahí por el canal, lo busquen y ahí van a encontrar. Y luego aprendimos acerca de la danza. ¿Sí? Esta danza que aprendimos, ¿se acuerdan? Tiene que ver con preparar nuestro corazón para recibir la palabra. Entonces, ¿cómo desarrollamos estos instrumentos espirituales? Vamos a poner aquí arriba, instrumentos espirituales. ¿Cómo desarrollamos estos instrumentos espirituales en nuestro corazón? Y cómo estos instrumentos espirituales dan gloria a Dios o glorifican al Señor. Cuando dejamos que el Señor trate con nuestra naturaleza
trate con nuestro carácter, trate con lo que somos, con ese viejo corazón, lo transforme, entonces estos instrumentos pueden glorificar al Señor. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios nos lo dio? Porque Dios quería que con ellos glorificáramos a Dios, glorificáramos su nombre, glorificáramos su palabra, al Verbo, ¿verdad? A Jesucristo. Para eso nos dio una bocina, para eso nos dio un salterio, para eso nos dio un arpa, para eso nos dio un pandero, para eso nos dio danza, etcétera, etcétera. Entonces, si vuelven otra vez al Salmo 150, al versículo 4, que es donde estamos ahora, y vamos a partir de ahí, probablemente esta semana y la siguiente, encuentran que hay dos instrumentos más que se mencionan. El número 6 es cuerdas. Y el número 7 es flautas. Como la intención que tengo es darles una pequeña introducción a estos dos instrumentos espirituales que creo yo que el Señor me va a permitir a mí compartirlos con ustedes, voy a hacer nada más hoy algo breve para poder introducir este tema y para poder comprender un poco mejor también qué es esto. Ya aprendimos mucho acerca de los 5 instrumentos anteriores y ahora vamos a aprender acerca de estos dos. Porque también estos instrumentos nos ayudan a glorificar a Dios. Glorificamos a Dios con el arpa de nuestro corazón, ¿verdad? Cuando esas cuerdas se forman conforme al nombre del Señor, ¿verdad? Aprendimos del salterio, aprendimos de la bocina, de nuestra voz, del shofar, de la danza, pero ahora vamos a aprender sobre las cuerdas. Apunten si quieren, ese es el tema, las cuerdas. ¿Ok? Entonces, ¿qué aprendemos en el Salmo 150? Vamos a aprender a poner aquí entre paréntesis el Salmo 150 y es una pregunta porque quiero que pongan esta respuesta y seguramente vamos a utilizarla también como parte del cuestionario que van a encontrar abajo del video. ¿Qué aprendemos en el Salmo 150? En resumen, aprendemos un nivel de alabanza más profundo y aprendemos un nivel de alabanza que involucra todo nuestro ser. ¿De acuerdo? Miren esa respuesta al cuestionario, seguramente ahí va a estar la pregunta. Aprendemos a un nivel de alabanza más profundo. Porque, miren, no solamente tiene que ver con lo que hacemos en la alabanza físicamente. Estamos hablando de un nivel de alabanza que involucra no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra vida. Y le comentaba a mi esposa, creo que ayer o antier, que tuve la oportunidad de escuchar un mensaje de la Iglesia Central de Indiana y el predicador decía, ¿saben por qué muchos creyentes no pueden experimentar el poder que hay en alabar al Señor, en bendecir al Señor, el poder que hay en levantar el nombre, el poder que hay en levantar nuestra voz, en gritar, en celebrar, en danzar? ¿Por qué muchos creyentes no pueden experimentar el poder que hay en eso? Y la razón es porque no vivimos una vida separada para Dios. No vivimos una vida consagrada a Dios. Miren qué tremendo eso. Entonces, por eso nos enseña el Salmo 150, que la alabanza debe ser de una forma física, pero también debe ser en una forma espiritual. Entonces recuerde, ¿qué nos enseña el Salmo 150? Un nivel de alabanza más profundo, que incluye nuestra vida misma, que incluye lo que somos, nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Como ya dijimos, todos estos instrumentos deben formarse en nosotros, deben dar alabanza al Señor en nosotros, deben sonar en nosotros, pero suenan solamente cuando, o suenan bien, mejor dicho, solamente cuando nosotros nos hemos consagrado al Señor, solamente cuando nosotros hemos decidido apartarnos para Dios. Y esto es un mensaje para todos nosotros, queridos hermanos, porque es una realidad que cada día debemos luchar, esforzarnos, queridos hermanos, por consagrarnos al Señor en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que hablamos, ¿verdad? En lo que pensamos. No me dejarán mentir, queridos hermanos, que todos tenemos una batalla en nuestra mente. El que diga que no tiene una batalla en la mente, pues realmente está mintiendo. Porque todos tenemos una batalla en la mente. Todos tenemos estos desafíos que día a día llegan a nuestra mente y pensamientos, estas ideas recurrentes de cosas que no agradan al Señor. Es una batalla constante todos los días, porque la batalla está en la mente. La mente es el campo de batalla. ¿Ok? Entonces,
vamos a ver las cuerdas. ¿Les parece? Este es nuestro tema de hoy. Vamos a definir un poco qué son las cuerdas o los instrumentos de cuerda propiamente dicho. Vamos a poner aquí instrumentos de cuerda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que ver, hermanos, los instrumentos naturales con los espirituales? Bueno, los instrumentos naturales se usan con nuestras manos, con nuestro cuerpo, y los espirituales provienen del espíritu, o como su palabra lo dice, ¿verdad? Del alma. Provienen de ahí, de la parte más profunda. Entonces, en los dos lados, ¿saben qué vamos a hacer? Hagamos una balanza, ¿verdad? Ustedes saben que a veces usamos balanzas para poder ejemplificar un poco mejor lo que usamos o lo que hacemos de los dos lados. Entonces vamos a poner aquí alabanza. En un lado de la balanza, la alabanza debe ser física. Es decir, debemos involucrar nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro ser completo debe bendecir, glorificar al Señor. Por eso dice el Salmo 150, todo lo que respira, alabe a Jehová. Debe ser física y debe ser en lo natural. ¿Ok? Pero también nuestra alabanza debe ser espiritual. ¿Cómo así que es alabanza espiritual? ¿Será acaso entrar en trance y si no, no puedo alabar? Pues no, no hace referencia a eso. Hace referencia a una vida de consagración. Vamos a poner, debe ser alabanza espiritual, debe ser en consagración. ¿Sí? En consagración. Entonces tienen estos dos lados de la balanza. Por un lado, tiene que ser en lo natural, debemos alabar al Señor, debemos levantar nuestras manos, debemos hacer lo que necesitemos hacer, ¿verdad? Y por el otro lado, necesitamos una vida de consagración a Dios, ¿ok? Porque solamente cuando me consagro a Dios día a día, me esfuerzo por consagrarme a Dios día a día, solamente entonces mi alabanza puede ser agradable delante del Señor. Es así de claro, hermanos. ¿Ok? Estamos ahí. Ok, va. Entonces, miren, definamos la palabra cuerdas, porque aquí dice alabadle con cuerdas. Definamos la palabra. Tomen nota de todo esto porque, como les digo, va a incluir en el cuestionario. La palabra cuerda en idioma hebreo es la palabra H4482 y es la palabra men. En otras instancias del diccionario también se traduce como mena. ¿Ok? Mena. En idioma hebreo, si lo quieren escribir en hebreo, sería algo así como: esta es la mem y esta es la nun. ¿Ok? M-N. Men. Y escriban el significado, por favor. Significa hacer porciones. Significa partir. Significa dividir. También significa cuerda musical. Ok, ahora miren esto. Yo quise concretar un poco más la definición y estuve revisando otros diccionarios y estuve revisando otras notas y resulta ser que la palabra cuerdas, espiritualmente hablando, significa lo siguiente. Significa hacer una separación. Hacer una separación. ¿Ok? O dividir en partes. ¿Está claro eso? Ahora les voy a explicar el significado de esta palabra para que puedan ver la aplicación espiritual que tiene eso para nosotros hoy. A ver, les voy a explicar un concepto musical, ¿de acuerdo? Un concepto musical. Voy a dibujarles aquí, vamos a ver, un piano, ¿verdad? Si a ustedes les gusta el piano, este es un piano. Miren, un piano tiene 12 notas que forman una cosa que se llama una octava. Usted me puede decir, pero son 12 notas, ¿y por qué se llama octava? Bueno, porque las notas blancas que van a encontrar son 8 notas. Por eso se llama una octava. Van a disculpar el dibujo, pero estoy haciéndolo lo más rápido que puedo. ¿Ok?
Bueno, entonces ahí tienen el piano. Miren, este es un piano. Entonces, por eso se llama octava. Miren, no es una clase de música, no es una clase de piano, es solamente para tener una referencia, ¿verdad? Partiendo desde aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 notas. Y conocen las notas, ¿verdad? Todo el mundo las conoce, desde do hacia do, ¿verdad? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Luego se repite. El piano es simplemente una repetición de esas 8 notas. Después para allá se repite una vez más, hasta 8 veces pueden ser los pianos más grandes. Entonces, estas notas de aquí arriba, ¿verdad? Que son los sostenidos. Estas notas de aquí arriba, que son las negritas que usted mira en un piano, son 5. ¿De acuerdo? Este es 1, 2, 3, 4, 5. En total forman 12 notas. ¿Ok? 12 notas. Pero, ¿por qué les menciono esto? Porque miren, en música, la definición de música básicamente es la siguiente. Es un conjunto de notas o de tonos que han sido distribuidos en una especie o en una fracción de tiempo. Esa es la definición técnica de música. Toman tonos, toman sonidos y los distribuyen en ritmo, ¿verdad? Y eso a ustedes obtienen la música. Hablando musicalmente hablando, valga la redundancia, en música conocemos una cosa que se llama acorde. Acorde es que usted toma 3 notas al mismo tiempo y las hace sonar. ¿De acuerdo? Cuando usted suena las notas al mismo tiempo, usted está formando algo que se llama armonía. No se preocupen si me dicen es que no entiendo nada de eso, porque como les digo, no es una clase de música, es simplemente que podamos entender este principio. Pero cuando usted toca las 3 notas al mismo tiempo, las 3 notas forman una sola nota. ¿Ok? Entonces, estas 3 notas que yo he señalado aquí forman una sola nota. Forman un solo acorde, una sola armonía. Pero siempre son 3 notas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa, queridos hermanos? La palabra cuerdas o instrumentos de cuerda significa dividir, separar, ¿verdad? Hacer por porciones o hacer porciones. Eso significa que esta cuerda es una sola y esta cuerda es una sola y esta cuerda es una sola. Las 3 se unen y hacen una sola nota. Pero si uno las toca por separado, si uno las divide o las separa, entonces obtiene una cuerda o una nota por separado. ¿Está claro eso? Es como que si usted tuviera algo que está unido y lo separa, lo divide, lo hace en porciones. También nos enseñaban eso cuando estábamos chiquitos en un gráfico de barras o un gráfico de pastel, ¿se acuerdan? ¿Alguien era bueno para matemáticas aquí, hermanos? Para geometría y esas cosas. Pues a mí no mucho me gustaba, ya se los he contado, no mucho me gustaba y no era muy bueno. Entonces, usted tienen un pastel, tienen una forma, digamos que es una sola y la pueden dividir o la pueden separar en partes, ¿verdad? En este caso harían así y tienen 3 partes iguales, ¿verdad? Estamos. De igual manera podrían tener otra figura como una barra, por ejemplo, ¿verdad? Es una sola, pero la podemos dividir en 3 partes iguales y a eso le llaman fracciones. Ok, ahora de verdad mi intención no es confundir a nadie, ni que nadie esté perdido, ni nada por el estilo, sino que quiero que vean lo siguiente. Es que una sola cosa se puede dividir, se puede separar. Una sola cosa se puede partir en partes, valga la redundancia, ¿verdad? O partir en fracciones. Ese es el concepto de una cuerda. Una cuerda está compuesta, en la mayoría de los casos, si ustedes toman una cuerda, por ejemplo, un lazo, ustedes van a ver que el lazo está compuesto por estas diferentes partes que al unirlas forman una sola cuerda. ¿De acuerdo? Entonces, lo ven, el sentido de la cuerda es, o el sentido de los instrumentos de cuerda es que está compuesto por diferentes partes que están unidas y que juntas forman un solo lazo, forman una sola línea. Musicalmente hablando,
geométricamente hablando y matemáticamente hablando, siempre va a funcionar de la misma manera. Todo esto que está unido puede dividirse, puede separarse, puede hacerse en partes. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? La cuerda, el instrumento de cuerda, representa, queridos hermanos, nuestra mente y cómo nuestra mente está dividida, separada, porcionada en muchos hilos de pensamiento. Las cuerdas nos enseñan cómo nuestra mente está separada por hilos de pensamiento. Ese es el instrumento de cuerda que tenemos en el corazón. Dios nos dio los instrumentos de cuerda. ¿Cuáles son los instrumentos de cuerda, hermanos? ¿Alguien sabe? Bueno, son los violines, son las arpas, las guitarras, ¿verdad? El bajo, que es un instrumento moderno en realidad, pero son instrumentos de cuerda. ¿Ok? Los chelos, los violonchelos, las violas, etcétera, etcétera, son instrumentos de cuerda. ¿Cómo están hechos estos instrumentos? Tienen cuerdas usualmente sintéticas, ¿verdad? Algunos de ellos antes las hacían de cuerdas de pelo de animales, algunas creo que todavía las hacen así, pero el hecho es que esos instrumentos están formados por un montón de pelitos, por un montón de fragmentos, por un montón de fracciones de cosas, de materiales que forman una sola cuerda, y cuando las deslizan o cuando las apretan o las hacen fricción en ellas, suenan. Así es como suenan las cuerdas. Por ejemplo, un violín suena apretando la cuerda que uno tiene en el violín con un arco, ¿verdad? Que tiene otras cuerdas, y al hacer fricción en las dos cuerdas suena el sonido, valga la redundancia. Ok, entonces, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Miren, pues, vamos a dibujar, este soy yo. Ok, este soy yo. Dibújese usted ahí usted mismo, ¿de acuerdo? Este soy yo. Hágase usted ahí un dibujito mejor que el mío. Nuestra mente está ahí, ¿verdad? Bueno, algunos piensan que es en el corazón, algunos piensan que es en el cerebro, y ya, poéticamente podemos hablar de un montón de cosas. Pero el hecho es este. Dios nos dio cuerpo, alma y espíritu. ¿De acuerdo? Dios nos dio cuerpo, alma y espíritu. Pregunta, hermanos. ¿Dónde están los pensamientos? ¿En el ámbito del cuerpo, en el ámbito del alma o en el ámbito del espíritu? En el ámbito del cuerpo no hay pensamientos. Nuestro cuerpo es solamente la parte externa, ¿verdad? La parte visible que hay de nosotros, el cuerpo. Los pensamientos, las emociones, los sentimientos están en la parte interna del hombre, en el alma o en la mente. ¿Ok? Entonces miren qué pasa y por qué o cuáles son nuestras cuerdas espirituales, o cómo nosotros aprendemos a que se formen estas cuerdas espirituales que agradan al Señor. Lo dije de otra manera, como ya lo había dicho. Mente, esta es nuestra mente, o estos son nuestros pensamientos. Pero nuestra mente, queridos hermanos, tiene muchos hilos de pensamiento. Nuestra mente se divide en muchos hilos de pensamiento, ¿verdad? Ese es el concepto de las cuerdas espirituales, o de las cuerdas o de los instrumentos de cuerda espirituales. Que nuestra mente todo el tiempo tiene estos hilos de ideas, hilos de pensamiento que surgen una y otra vez. Son pensamientos y sentimientos en nuestra mente. Entonces, con lo que estoy tratando de decirles con todo esto, con la música, con las notas que les enseñé, con los ejemplos de las fracciones, es lo siguiente. Nuestra mente, queridos hermanos, es un instrumento de cuerdas que tiene cuerdas por todos lados. Cada hilo de pensamiento, cada idea, cualquiera de estas brillantes ideas que se nos ocurren muchas veces, cada una de esas cosas que viene a nuestra mente es un hilo, es una cuerda, por así decirlo, que juntas forman nuestra mente o nuestro centro de pensamiento. ¿De acuerdo? Entonces, miren, veamos algunos pasajes de la Biblia para demostrarles lo que les estoy diciendo. Vámonos a Filipenses 4, por favor. Entonces, este instrumento de cuerdas, o este instrumento espiritual, ¿verdad?, que está en nosotros, es o representa todas esas ideas o hilos de pensamiento que vienen a nuestra mente.
Y miren, hermanos, por eso les decía al principio, aquí está un problema bien serio de todos nosotros. Y es que nuestra mente tiene un montón de ideas, tiene un montón de formas de maneras en las que funciona, ¿verdad? Aquí vienen ideas o pensamientos, por decirles un ejemplo, ideas de temor, ¿verdad? O pensamientos de odio, puede ser, ¿verdad? Claro que sí. Pensamientos de muerte, por ejemplo, ¿verdad? De enojo. Díganme ustedes qué otro tipo de pensamientos pueden surgir de la mente. Avaricia, resentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos hilos de pensamiento surgen de nuestra mente. Miren qué tremendo instrumento nos ha dado Dios. Ahora, si ya tomaron o ya agarraron lo que les estoy tratando de decir, queridos hermanos, nuestra mente, nuestro pensamiento es un instrumento de muchas cuerdas, y estos sentimientos, pensamientos, emociones que surgen ahí, ¿verdad? De oscuridad y todo eso, obviamente vienen del viejo corazón, ¿verdad? Y se acuerdan que el Señor Jesucristo decía que dentro del corazón surgen todas estas cosas, ¿verdad? Salen los malos pensamientos, etcétera, etcétera. Entonces miren, ese es nuestro instrumento de cuerdas. Ahora, la pregunta del millón que nos debemos hacer es la siguiente. ¿Cómo ese instrumento de cuerda está funcionando? ¿Cómo ese instrumento de cuerda está sonando? Esas cuerdas o esos hilos de pensamiento, esos hilos de ideas, queridos hermanos, ¿están de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Están de acuerdo a los pensamientos de Dios? Porque aquí este es el punto. Si no están basados o no están siendo santificados esos pensamientos por la palabra del Señor, ¿verdad? Nuestro instrumento de cuerdas no está glorificando al Señor. Es así de claro y así de duro para nosotros, hermanos. O estamos agradando al Señor con lo que pensamos, o no estamos agradando al Señor con lo que pensamos. Pero de una u otra manera, nuestro instrumento de cuerdas va a sonar. Ese instrumento de cuerda va a estar sonando. Sea que agradamos al Señor o sea que no agrademos al Señor. El punto es que si lo que queremos, como dice el Salmo 150, es alabar al Señor con instrumentos de cuerda, es decir, con nuestra mente y nuestros pensamientos, más nos vale que esos pensamientos, que esos hilos de pensamientos se alineen con los pensamientos de Dios. Y yo sé que usted me podrá decir, pero la Biblia dice que mis pensamientos no son sus pensamientos, etcétera. Sí, tiene toda la razón, pero bueno, gracias a Dios por la palabra de Dios, gracias a Dios por lo que Él nos enseña en su palabra, por lo que recibimos en la iglesia, lo que nos enseñan. ¿Por qué? Porque esa enseñanza tiene como misión, queridos hermanos, mostrarnos los hilos de pensamiento correcto, o que Dios toque, santifique y limpie nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto, hermanos, con los instrumentos de cuerda? Es nuestra mente, es un campo de batalla que todo el tiempo está sonando. Todos estos hilos de pensamiento, todos estos hilos de ideas están sonando todo el tiempo. Entonces, déjenme hacerles una pregunta antes de leer lo que vamos a leer en Filipenses 4. Y la pregunta tiene que ver con la lección, y esta es la lección práctica de todo eso. Como les dije, hoy voy a ser breve, porque es básicamente ese instrumento. Probablemente la otra semana vamos a tocar el siguiente. Pregunta: ¿qué está inundando su mente últimamente? Entonces miren, hagamos una cosa, no nos vayamos muy atrás. Pensemos en los últimos 15 días. Preguntémonos, de verdad, hagamos ese ejercicio. Yo procuro hacerlo delante del Señor cada vez que puedo. ¿Qué ha estado inundando mi mente últimamente? ¿En qué he estado pensando? Bueno, he estado pensando en enojo, en frustración, he estado pensando en resentimiento, he estado pensando en desánimo, he estado pensando en que otros no me quieren, en que otros no me aman, en que otros son aquí, en que otros son allá, en que otros pobrecito yo, que aquí, que... ¿Qué está inundando mi mente últimamente? Porque es bien fácil identificar cómo está sonando mi instrumento de cuerda si usted puede ver en qué es lo que ha estado pensando más tiempo en los últimos días.
No les voy a pedir que lo pongan ahí en el chat, pero mediten sobre ello. Piensen sobre ello, queridos hermanos. ¿Qué es lo que ha estado inundando su mente últimamente? Porque lamentablemente nuestra mente muchas veces está inundada por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que le damos lugar y dejamos que se aniden nuestros pensamientos, ¿verdad? Si estamos todo el tiempo pensando que nos vamos a morir, que todo lo demás, que eso es lo que está inundando nuestra mente. Ahora, no le voy a decir como enseña la nueva era, ¿verdad? Y el secreto y todo eso, todo lo que usted piensa, eso le va a venir. Y si usted piensa y visualiza dinero, entonces va a tener dinero. Eso es mentira. De alguna u otra manera, queridos hermanos, lo único que revela en lo que estamos pensando constantemente es de lo que está llena nuestra mente. Y lo único que revela es cómo en realidad está sonando nuestro instrumento de cuerda. ¿Por qué? Porque ese instrumento está sonando todo el tiempo, estas cuerdas, y están levantando un cántico. Pero aquí la cuestión es cómo suena ese cántico. Porque como ya dije, si mi cuerda está sonando todo el tiempo con odio, resentimiento, muerte, oscuridad, temor, irreverencia, etcétera, etcétera, por supuesto que ese instrumento no está agradando al Señor. Y nuestro propósito es aprender a que ese instrumento agrade al Señor. En pocas palabras, esto tiene que ver con cómo dejar que el Señor santifique nuestra mente, porque seamos honestos, todos tenemos luchas, todos tenemos batallas respecto a lo que pensamos. Todos de alguna u otra manera nos sentimos desanimados, nos sentimos sin ánimo, sin fuerza, porque tarde o temprano nos llegan cualquier tipo de ideas. Y lo decíamos el martes en el grupo de la familia Chavarría. Lo decíamos el martes, cuántas veces se llega a nosotros pensamientos de muerte que vienen disfrazados y realmente no realizamos que en realidad lo que estamos teniendo es un espíritu o un pensamiento de muerte y le estamos dando lugar en nuestra mente y corazón, ¿verdad? Algo tan sencillo como decir es que yo preferiría morirme, ¿verdad? Y si somos muy cristianos, como decía el pastor Eric en su testimonio, ¿se recuerdan? Si somos muy cristianos no decimos es que quisiera morirme, decimos es que quisiera estar dormido y no despertar más. Eso que está inundando nuestra mente, eso es la forma en la que está sonando ese instrumento de cuerda. Esa es la forma en la que nosotros estamos haciendo sonar un cántico en nuestro corazón. Ok, entonces vámonos a Filipenses 4, versículo 8 y 9, por favor. Filipenses 4, 8 y 9. Y leemos ahí el 8 y el 9, por favor. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, miren qué pasa con esta figura que acabamos de leer. Ya les dije aquí que estos hilos de pensamiento pueden ser muchos, infinidad de hilos de pensamiento, ¿verdad? Infinidad de cuerdas que están sonando en nuestra mente, en nuestros pensamientos, ¿verdad? Pero miren lo que dice el apóstol Pablo aquí en Filipenses. Dice, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es verdad, o sea, todo lo que es duradero, eterno, ¿verdad? Todo lo que es honesto, lo que es de buen nombre, lo justo. Miren qué increíble. Aquí dice que de nuestra mente, que de nuestros pensamientos, estos son los hilos o estas son las cuerdas que deben sonar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí a los filipenses. Que nuestras cuerdas o pensamientos suenen con pensamientos de justicia, suenen con pensamientos puros, suenen con pensamientos amables, suenen con pensamientos honestos, ¿verdad? Verdaderos, o sea, verdad es lo que tiene que salir de nuestra mente. Ahora yo sé que usted me podrá decir, hermano, pero eso es imposible. Es imposible lograr que mis pensamientos sean todo eso, porque ¿cómo vamos a hacer si tenemos un viejo corazón que todo el tiempo está haciéndonos pensar en un montón de cosas? Y hacemos chiste y nos reímos de que decimos
que a uno le duele la cabeza y uno en realidad está pensando que es un tumor lo que tiene. Es la verdad. Y ese hilo de pensamiento suena, empieza a sonar y empieza a jalar las otras cuerdas que están por ahí, ¿verdad? Y al final terminó sonando toda una orquesta de pensamiento de muerte. ¿Lo están viendo? Entonces, acuérdense del piano que les dibujé. Una cuerda invita a otra o suena junto a otra y todas juntas terminan haciendo una armonía o terminan haciendo un concierto completo de puros pensamientos que vienen de muerte o vienen del odio o vienen de la oscuridad que hay en nuestro corazón. Por lo contrario, Dios aquí en la palabra a través de Pablo nos dice que debemos aprender a pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, lo amable, en lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Ahora, noten lo que dice después del versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Saben qué va a traer como resultado que nuestro instrumento de cuerda, es decir, todas estas cosas, todos estos pensamientos, ¿verdad? ¿Saben qué va a tener como consecuencia de dejar que Dios cambie nuestras emociones, sentimientos negativos, pensamientos negativos sobre todas estas cosas que ya dijimos y se alineen a sus cuerdas? Porque les cuento, hermanos, Dios tiene cuerdas también, por supuesto que sí. Y estoy seguro que han leído más de alguna vez en la Biblia cuando dice con cuerdas de amor. Miren cómo son las cuerdas de Dios. ¿Ustedes creen que las cuerdas de Dios suenan con odio, con tinieblas, con muerte? No. Las cuerdas de Dios suenan de esta manera. Suenan con pensamientos de pureza, de honestidad, de justicia, de verdad. Por lo tanto, cuando yo dejo que Dios toque mi mente, toque mis pensamientos y empiecen a surgir todos estos hilos de pensamiento y empiecen a sonar de esa manera, en pocas palabras, mis cuerdas se unen a las cuerdas que están sonando en la mente de Dios y entonces puedo glorificar al Señor de forma verdadera y agradable a Él. Y miren, por eso les decía, ¿qué va a tener como resultado todo esto? Lo que dice el versículo 9. Y el Dios de paz estará con vosotros. Miren, ¿qué va a tener como resultado? Paz. El Dios de paz estará con vosotros. ¿Lo están viendo, queridos hermanos? ¿Por qué razón no tenemos paz? La razón por la que no tenemos paz es porque nuestros pensamientos realmente están llenos e inundados por cualquier otra cosa que no sean los pensamientos de Dios. Ahora, váyanse por favor a Isaías capítulo 26, versículo 3. Este es el mismo principio o la misma verdad dicho de otras palabras de lo que decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, si piensan en lo puro, en lo honesto, en lo justo, en lo amable, el Dios de paz estará con vosotros. Ahora miren lo que dice Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Cómo nuestro instrumento de cuerda en la mente puede sonar de acuerdo a la voluntad de Dios cuando los pensamientos que no vienen de Dios los sustituimos por pensamientos que vienen de Dios? ¿Y cómo hacemos eso? Que nuestra mente esté constantemente perseverando en Dios. Esa es la única manera. Y ustedes se acuerdan que, creo que el pastor Eric lo mencionó alguna vez. Él le preguntó a la doctora Esparza, Graciela Esparza de México, ¿cómo puedo hacer para no tener pensamientos negativos o pensamientos que son incorrectos? Y recuerden que el pastor Eric nos enseñó que la doctora Esparza le contestó y le dijo, la única manera en la que yo conozco para sustituir los pensamientos negativos o pensamientos incorrectos es con pensamientos correctos. Miren qué tremendo eso, hermanos, porque por ahí andamos en la vida realmente dándole lugar, anidando, inundando nuestra mente con toda clase de pensamientos, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es dejar que Dios ponga en nosotros los pensamientos correctos y esforzarnos por perseverar y que nuestro pensamiento persevere en Dios.
Y miren el versículo 3 de Isaías que estamos leyendo, dice, porque en ti ha confiado. Entonces, nuestro problema y la razón por la cual no podemos dejar que nuestro pensamiento persevere en Dios es porque no confiamos en Él. Esa es la verdad. Nos cuesta confiar en Dios porque Dios no hace lo que nosotros decimos, porque Dios no hace como nosotros decimos, porque Dios no actúa como nosotros pensamos. Por eso nos cuesta confiar en Dios. Y escuchen, esta es una ecuación bien fácil. Si yo no confío en Dios, entonces yo no puedo perseverar en mis pensamientos en Dios. ¿Por qué? Porque estoy todo el tiempo pensando que Dios no lo va a hacer, que Dios no va a hacer esto, Dios no va a hacer lo otro. No confío en Dios, por lo tanto no puedo perseverar en Dios en mis pensamientos. Y si no puedo perseverar en mis pensamientos en Dios, mis pensamientos van a estar inundados de cualquier otra cosa y como consecuencia de eso, mi instrumento de cuerda no va a sonar bien. ¿Está claro, hermanos? Muy bien, vámonos al Salmo 139, ya casi vamos a terminar. Como les dije, hoy va a ser muy breve, porque la otra semana, si el Señor lo permite, vamos a continuar probablemente un poco más de este instrumento y el otro instrumento. Veremos qué dice el Señor. Salmo 139, versículo 23 y 24. Amén. Dice lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Miren, qué oración más tremenda, hermanos, porque seamos honestos, muchas veces de nuestros pensamientos, muchas veces en nuestro corazón, en realidad hay cosas que no desearíamos que ni Dios viera. La realidad es esa. Pero también hay otra realidad, y es que delante de Dios no hay nada que esté oculto. Delante de Dios no hay nada que podamos ocultar, todo está desnudo delante de Él. Nuestros pensamientos, lo más profundo de nuestro corazón, todo está descubierto delante de Él. Entonces miren qué oración más preciosa dice el salmista: examíname. Es decir, busca en mí, mírame con cuidado, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Hermanos, el problema que tenemos muchas veces es que en realidad no estamos interesados en que Dios realmente pruebe nuestros pensamientos. ¿Cómo sé eso? Porque vivimos justificándonos delante de Dios. Vivimos justificándonos delante de Dios, vivimos diciendo, no, es que yo lo hice por tal cosa, no, es que a mí me obligaron a hacerlo, no, es que ellos no son, es que otros no son, es que otros son. Y en realidad no dejamos que Dios trate con nuestras intenciones. ¿Por qué no somos honestos delante de Dios y le decimos, Señor, pruébame, conoce tú mis pensamientos, mira estos hilos de pensamiento, mira estos hilos de ideas, Señor, mira cómo está sonando mi instrumento de cuerda en mi mente? Y luego dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Miren qué precioso. El salmista le dijo, Señor, examíname, y si encuentras pensamientos que sean perversos, si encuentras pensamientos o ideas, o en pocas palabras, si ves que mi instrumento de cuerdas está sonando perversamente, con maldad, guíame en el camino eterno, corrígeme, ayúdame a que mis pensamientos sean los correctos. Pero seamos honestos, hermanos, no nos detenemos a pensar de qué está inundada nuestra mente. Esa es la verdad. No nos detenemos a pensar de qué está inundada nuestra mente. Muchas veces no nos interesa. Lo único que nos interesa es lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos, lo que nosotros nos hacen sentir. Nos embriagamos de nuestras propias emociones. Nos embriagamos de lo que queremos, de lo que anhelamos, de lo que buscamos. Nos embriagamos de esas cosas. No nos interesa que Dios examine realmente nuestros pensamientos. Y el único, hermanos, que puede sanarnos de la enfermedad de estar pensando tantas cosas, tantas ideas brillantes y de esas, pues ustedes saben que estoy hablando de sarcasmo, ¿verdad? De tantas ideas locas que muchas veces tomamos, y me perdonan la palabra,
El único que puede sanarnos de eso es el Señor. Por lo demás, estamos dañando a lo que nos rodea, dañándonos a nosotros mismos, dañando nuestra relación con Dios, y todavía encima queremos venir a defender nuestras ideas y nuestros pensamientos. Es difícil, hermanos, pero ¿qué les puedo decir? Miren, si ya les dije que el resultado de dejar que Dios trate con nuestra mente, nuestros pensamientos, es que vamos a tener paz. Vamos a encontrar el descanso para nuestras almas, para nuestros pensamientos. Miren, hermanos, no es vida estar todo el tiempo luchando con un montón de pensamientos. No es vida. Nadie vive en paz si está luchando todo el tiempo con un montón de pensamientos. Dejemos que Dios convierta esos malos pensamientos, esos pensamientos negativos, que los convierta en su bien, que los convierta en su paz, que los convierta en lo que Él quiera para nosotros. ¿Cómo hago eso? Vámonos a Isaías 55 y con eso terminamos. Isaías 55. Dice 55, 6 y 7, por favor. Leámoslo todos juntos. Vamos. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Miren, hermanos, este pasaje es una cosa increíble. Y yo realmente lo quiero dejar en pausa aquí porque hay mucha información sobre este pasaje que quisiera que desarrolláramos respecto a esto, porque aquí hay una clave tremenda sobre cómo podemos permitir que Dios limpie nuestra mente. ¿Ok? Pero lo vamos a estudiar la próxima semana. Solo déjenme mencionarles una cosa. Por algo el 6 y el 7 están conectados aquí en este versículo. Porque dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Ok? Tiene que ver con cómo nosotros estamos buscando a Dios. Porque es así de sencillo, hermano. Como les dije, si nuestra mente está inundada últimamente por cualquier cosa, por cualquier desvarío, por cualquier pensamiento perverso, por cualquiera de estas cosas, si nuestra mente está inundada últimamente por eso, y así está sonando nuestro instrumento de cuerda, la verdad es porque no hemos buscado al Señor. Hermanos, la forma más sencilla en la que se las puedo decir es eso. La razón por la que mi mente está inundada por cualquier cosa que no proviene del Señor es porque nuestra relación con Dios no está bien. Es porque yo no me he interesado en buscar al Señor. Esa es la única razón por la que nuestra mente puede estar llena de un montón de cosas ahorita. Porque me he alejado de Dios. Porque mi relación con Dios está fría, mi relación con Dios está estancada, la he dejado en el olvido. Y eso como consecuencia, irremediablemente, hermanos, no hay otro camino. Alejarme de Dios en mi relación con Él, ponerla en otro lado y olvidarme de Él, va a traer como consecuencia toda esta inundación de pensamientos. Todos estos pensamientos que, como les digo, no vienen de Él. Va a tener como consecuencia que mi instrumento de cuerda va a estar sonando de una forma desafinada. Va a sonar de una forma que no agrada al Señor. Y es así de claro, hermano. ¿Por qué estamos inundados de tantas cosas en nuestra mente? Porque no tenemos una relación con Dios. Porque no nos interesa tener una relación personal con Jesús. Ya lo hablamos, miren. Isaías 26:13 los leí, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Ven? Confiar en Dios, estar pensando en Dios constantemente, involucra tener una relación con Él. No tener una relación con Dios involucra dejar que nuestra mente se llene de cualquier cosa y ahí está sonando el instrumento de cuerdas por un montón de pensamientos de odio, de muerte, tiniebla, resentimiento, enojo, avaricia, codicia, concupiscencia, lo que sea. Todo empieza a sonar de esa forma porque no hay lugar para Dios en nuestra mente. El lugar que le damos o que Dios tiene ahora en nuestra vida, hermanos,
es el lugar que nosotros le hemos dado. Y esa es la verdad. Mi Biblia dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros, en el libro de Santiago. Por lo tanto, mi relación personal con Dios está donde está porque yo lo tengo ahí. Yo no me dedico, yo no busco, yo no me esfuerzo, yo no quiero morir a mí mismo, yo no quiero negarme a mí mismo, etcétera, etcétera. Y como consecuencia de eso, mi mente va a ser un torbellino. Mi mente va a ser un tornado de pensamientos que no me van a dar paz, no me van a dar tregua, no me van a dejar vivir en paz, no me van a dejar servir, no me van a dejar trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice el Salmo 150? Alabadle con instrumentos de cuerdas, alabadle con cuerdas. En pocas palabras, alaben con sus pensamientos, alaben a Dios con sus hilos de ideas, hilos de pensamientos. Todas estas ideas que salen de su mente, asegúrense que sean de glorificar al Señor, de alabar al Señor, o mejor dicho, asegúrense que sus pensamientos den gloria a Dios. Y lo leímos con el apóstol Pablo, lo leímos en Salmos, lo leímos en Isaías. Es un principio eterno. Todos tenemos batallas en la mente, todos tenemos un montón de ideas en la mente, pero también todos podemos pedirle ayuda del Señor para que el Señor santifique nuestra mente, nuestros pensamientos, y esos pensamientos den gloria al Señor. Amén, hermanos. Bueno, terminamos hasta ahí. Les voy a dejar en pausa y, como les digo, vamos a continuar la siguiente semana si el Señor lo permite. Así es que ven por qué les decía que el Salmo 150 es una cosa increíble, lo que hemos estado aprendiendo todo este tiempo con la pastora, porque nos enseña un nivel de alabanza más profundo. Aquí no solamente es tocar algunos instrumentos, danzar un poquito, gritar un poquito, no. Aquí es que lo que hacemos en la alabanza vaya acompañado por estos instrumentos espirituales que nos van a ayudar a agradar al Señor. Sí es cierto, debemos alabar al Señor con las cuerdas, con lo que podamos físicamente, pero principalmente debemos alabar a Dios dejando que este instrumento de cuerdas se forme o sea santificado en nuestra mente y pensamiento. ¿De acuerdo? Bueno, terminamos. Oremos esta noche y quedamos ahí pendientes. Debajo del video van a encontrar en la descripción el cuestionario para esta noche. ¿De acuerdo? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias hoy, Señor, por lo que hemos aprendido en tu palabra. Gracias por instruirnos, gracias por enseñarnos. Gracias, Señor, porque tú puedes lidiar y trabajar en nuestra mente con todos estos pensamientos o hilos de pensamientos que salen, Señor, cada vez de nuestro viejo corazón, Señor, muchas veces trayendo problemas a nosotros porque nos inundan, Señor, y se vuelve una batalla, Señor, lo que pensamos, lo que hay en nuestra mente. Pero hoy, Señor, te suplico en el nombre de Jesús que tú seas propicio, Señor, a cada uno de nosotros y que tú toques nuestra mente, nuestros pensamientos. Señor Dios Padre, te ruego que hoy santifiques nuestro instrumento de cuerdas, Señor, que santifiques nuestra mente, Señor, todos estos pensamientos que surgen, Señor, que vienen del viejo corazón, que no te agradan, Señor, santifícalos, purifícalos, límpialos, Señor, examíname, Señor, examínanos. Prueba, Señor, nuestros pensamientos, y si hay pensamientos perversos, Señor, si hay pensamientos de mal, Señor, tócanos tú, santifícanos tú, Señor, y encamínanos a la verdad, encamínanos hacia lo eterno, Señor. En el nombre de Jesús, tú conoces las batallas que cada uno de nosotros hemos estado librando probablemente en nuestros pensamientos, Señor. Ayúdanos, Señor, santifica nuestra mente, Señor, purifícanos, Señor. Pon de tu preciosa sangre sobre nuestros pensamientos, Señor, tal como lo hacías con el sacerdote, Señor. Pon de tu sangre sobre nuestra oreja, Señor, lo que oímos, Señor. Pon de tu sangre, Señor, sobre nuestro dedo, nuestra mano, nuestro pie, Señor. Santifica lo que hacemos, Señor. Pon de tu sangre sobre nuestro pensamiento, Señor, y santifícalo. Que no pensemos en cosas que sean incorrectas, que no pensemos en cosas que no te agraden, Señor, que pensemos en las cosas justas, buenas, honestas, Señor, en las cosas verdaderas, Señor. Guarda nuestra mente en completa paz. Ayúdanos a perseverar en ti, Señor, en todo tiempo. Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, que los guardes a todos, Señor, en el hueco de tu mano, donde quiera que estén, donde quiera que anden, Señor, aquellos que van a ver este estudio, Señor,
Te pido que los bendigas con una porción especial de tu presencia, tu palabra para ellos y para mí esta noche. En el nombre de Jesús, bendícenos a todos y quédate con nosotros. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, quedamos hasta ahí. Nos vemos, Dios mediante, el día domingo en nuestro servicio general a las 10 de la mañana. Que Dios los bendiga a todos y seguimos pendientes ahí de recibir las guías contestadas. Bendiciones a todos. Buenas noches.